Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que las actividades los estén manteniendo ocupados como para que no nos acordemos de que nos salimos, pero aunque ahora estamos un poquito más flexibilizados en ese aspecto. Lo mismo, hagan caso, higiene, ya saben, es muy importante. Bueno, vamos a tratar de darle un cierre a esta actividad que he comenzado con el video eh, o la película que ustedes han visto y las actividades que han hecho. Este video estaba centrado justamente para trabajar tres conceptos que son claves en la tecnología. Uno es ciencia, otro es técnica y otro es tecnología en sí. En esa película que hemos visto podemos apreciar estos tres términos de una manera subyacente, que quiere decir como implícito en lo que realizaban los personajes en la película. Pero ahora sí vamos a ir a lo más abstracto, es decir, a poder hacer conceptos y definiciones de esto. Esto nos va a ayudar a tener ya más completo nuestras actividades como para que podamos hacer una pequeña evaluación en la clase que viene. Bien, yo vamos a mostrarles un pequeño power que más o menos sintetiza esto que venimos viendo. Los conceptos de ciencia, técnica y tecnología. La ciencia, la técnica y la tecnología están muy presentes en nuestro mundo. Si bien es cierto, desde épocas anteriores, no las actuales, estos términos vienen siendo utilizados, pero quizás la ciencia es un término un poco más nuevo porque aparece formalmente como la conocemos ahora, eh, no hace mucho tiempo, sino se cree que sus inicios estaban en el planteo de la ley de la gravedad, ¿se acuerdan? De la manzanita. Bueno, de ahí en adelante tiene una nueva concepción la ciencia. Es una actividad humana que se desprende del deseo del hombre que tiene de conocer, de buscar y de descubrir aquello que sucede en el mundo. Es decir, todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo, por ahí nos planteamos la necesidad de saber por qué suceden estas cosas. La ciencia, como les he dicho en este momento o hace poco, se basa en un método que es a través del cual estudia los fenómenos naturales. Ese método es el método científico, que tiene pasos muy puntuales como son la observación, la formulación de hipótesis y la comprobación de esas hipótesis. Esa formulación de hipótesis y comprobación de hipótesis hace que si se cumplen estas hipótesis y a través de la comprobación no se refute esa hipótesis, es decir, que no se diga lo contrario de esa hipótesis, permite la formulación de leyes o de teorías. En esa formulación de hipótesis está la experiencia, ¿sí? Y la repetición de estos fenómenos para poder estudiarlos y establecer así la ley. Por ejemplo, bueno, ahí está en ese dibujo, les estoy haciendo ver lo que hablábamos de la gravitación universal. ¿Se acuerdan de que Newton estaba debajo de un árbol y le cae una manzana? Y ese es lo que da origen, según la historia, al estudio de la ley universal de gravitación o de la gravedad. Bien, eso por un lado las ciencias. Vamos a hablar de la técnica, pero antes de hablar de las técnicas, también vamos a hacer una referencia que las ciencias no siempre han sido
como nosotros las conocemos hoy, que utilizan el método científico para la formulación de leyes, es decir, que todo lo que la ciencia aprueba y formula ley es verdadero. Todo lo que la ciencia no comprueba no se puede establecer como verdad. Y aquello que la ciencia aprueba como verdad es una verdad, no es absoluta porque puede en algún momento salir algo que refute esa ley, es decir, que contradiga esa ley, entonces esa ley cae y se tiene que estudiar nuevamente el fenómeno para poder plantear una nueva ley. Bien, las ciencias en la antigüedad, por ejemplo, en la época de los griegos, estaba basada mucho en la observación. Por ejemplo, ¿por qué se podía establecer que la Tierra era redonda? Bueno, muchas veces se ha dicho de que observando la ida de un barco en el horizonte, notábamos que primero se iba perdiendo una parte y luego lo único que quedaba visible era la vela hasta que desaparecía. Bueno, eso nos daba una idea de que no había algo plano, es decir, que la observación, ¿sí?, y el razonamiento era el que permitía establecer ciertas conductas o ciertas verdades que no eran absolutas tampoco. Bien, vamos a la técnica. La técnica pueden ser humanas o animales. En sí, una técnica es un procedimiento que se necesita para realizar alguna cosa o algún trabajo o alguna acción. Esa técnica puede ser humana, ¿sí?, o los animales también tienen técnica. Si ustedes observan en la naturaleza, hay muchos animales que utilizan técnicas para lograr determinadas cosas. La humana está en relación con el medio y el animal está en relación con su entorno. Y la humana es consciente, es decir, que nosotros sabemos, es reflexiva, es decir, que nos permite hacer una reflexión de lo que trabajamos o por qué lo hacemos, y es individual. También la técnica tiene un antes y un después. Las técnicas en sus inicios no era tan reflexiva como hoy, era, más bien dicho, era algo que se transmitía de generación en generación o de personas en personas. Es decir, por ejemplo, un orfebre, alguien que se dedicaba a hacer vasija, vamos a suponer, transmitía ese conocimiento o esa técnica a su hijo o a algún miembro de su familia. Pero esa técnica no era reflexiva, es decir, que la vasija se hacía de la misma manera que se venían haciendo o que venían haciendo los antecesores. Luego empieza a ser reflexiva con la aparición de las ciencias y las tecnologías también. El objetivo de las ciencias o de la técnica, como hemos dicho, es de fabricar o de realizar algún trabajo en particular o algún trabajo específico. Eso me permitía fabricar bienes. Y también la técnica está muy relacionada con la destreza y con las habilidades, es decir, cómo yo manejaba las herramientas para alcanzar el fin último, que era fabricar algo o lograr algo con la técnica. Bueno, ahí tienen la destreza y es transmisible, es decir, que se puede transmitir de generación en generación. Por ejemplo, el iglú de los esquimales, que es en una primera instancia se edificaba de una manera, es decir, trabajaban con el hielo para poder formar lo que nosotros conocemos como esos iglú, y eso se transmitía de generación en generación. Hoy las técnicas han cambiado, por supuesto, y podemos hacer edificaciones mucho más confortables para nuestro vivir. Las técnicas de construcción han cambiado. Bueno, por último tenemos la tecnología. La tecnología utiliza saberes
también en cuanto a lo operativo y en cuanto a lo conceptual, ¿sí? Y también en cuanto a la utilización de elementos para lograr elaborar productos o también brindar servicios. Las tecnologías se dividen en dos, tecnologías blandas y tecnologías duras, y todas tienden a elaboraciones de productos. Esos productos pueden ser bienes, servicios o también pueden ser procesos. Bien, ¿por qué surgen? Porque el hombre siente el deseo de adaptar el medio a su comodidad, es decir, que trata de generar productos para tener un mejor pasar en la vida. Así van a ver que a través de la comunicación se han ido elaborando diferentes medios o dispositivos o productos que me permiten hacer esa comunicación más fluida, en tiempo real, cosa que antes no se podía. ¿Por qué? Porque no teníamos justamente a la tecnología, a la ciencia y a la técnica asociada. Hoy eso está muy unido y entonces por eso se pueden lograr nuevas cosas para tener un mejor pasar o vivir. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que estos tres elementos, la ciencia, la técnica y la tecnología, están unidas y que todas colaboran para que nosotros podamos tener una mejor adaptación al medio al que estamos viviendo. Entonces, esto es un poco la síntesis de lo que nosotros estamos viendo. Ahí le he hecho un resumen de todo esto. Bueno, ahora yo les voy a dejar un ejercicio para que ustedes completen y registren en sus carpetas y tengamos ya la unidad terminada y pronta para poder hacer una pequeña evaluación. Bueno, niños, esto ha sido como un complemento de lo que ustedes han visto en la película. Repito, basado en esto y en otras indagaciones que van a hacer, van a completar conceptos, van a completar información y con eso vamos a trabajar para una evaluación en las próximas clases. Bueno, será hasta la próxima. Que tengan una buena semana y cuídense y cuiden mucho a sus familias. Hasta pronto, nos estamos viendo.